La Duma rusa ratificó los tratados de anexión de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla a Rusia. Además, el Kremlin declaró que el uso de armas nucleares solo sería posible en caso de agresión contra el Estado ruso. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, acusó a Estados Unidos y a Israel de organizar las protestas por la muerte de Mahsa Amini, la joven que falleció tras ser arrestada por la policía de la moral iraní y cuya muerte ha desatado un movimiento masivo contra el régimen de Teherán. Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro se disputarán la presidencia de Brasil el próximo 30 de octubre, en la segunda vuelta de las elecciones, después de haber quedado a apenas 5 puntos de diferencia en la jornada de ayer. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Rusia porque la Duma, la Cámara de Diputados, ratificó los tratados de anexión a la Federación Rusa de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Además de los tratados, fueron remitidos a la Duma los proyectos de ley constitucional para el ingreso de estos territorios al Estado ruso. Lea Aurel nos amplía. Una ley aprobada por unanimidad. Los diputados de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, votaron todos a favor de la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, ocupadas en parte o en su casi totalidad por Moscú. Una ley que, según el jefe de la diplomacia rusa, protegería la cultura y las fronteras de su país. Quiero unirme a este ambiente festivo y felicitar a los representantes de estas 4 regiones de la Federación Rusa. No estamos reaccionando ante amenazas imaginarias en países lejanos. Estamos defendiendo nuestras fronteras, nuestra patria, nuestro pueblo de un verdadero genocidio organizado por los sucesores de los acólitos nazis al servicio de los amos de ultramar. El ministro de Asuntos Exteriores acusó a Estados Unidos de haber, según sus palabras, sometido a Occidente y utilizar a Ucrania como un instrumento de guerra contra Moscú. Y es que la mayoría de las potencias occidentales sigue condenando la anexión de estas 4 regiones. La mascarade des référendums truqués menés dans certaines régions de l'Est de l'Ukraine. La farsa de los referendos amañados demuestra que Rusia se da cuenta de su fragilidad y busca dar un barniz democrático a sus ofensivas. No reconoceremos estos supuestos referendos ni la anexión ilegal de Vladimir Putin. Esto no es más que una provocación. Rusia inició la semana pasada el proceso formal de anexión con el presidente Vladimir Putin firmando la ley junto a los líderes prorrusos de las 4 regiones, pero ninguna está totalmente bajo el control de sus fuerzas y Ucrania ha ido avanzando en sus contraofensivas en el sur y el este del país. Cambiamos de información. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se pronunció por primera vez respecto a la muerte de Mahsa Amini, quien, recordemos, falleció tras ser arrestada por la policía de la moral iraní. El ayatolá declaró que se trató de un triste incidente, pero acusó a Estados Unidos y a Israel de organizar las protestas desatadas por la muerte de la joven que desde hace más de 2 semanas, desde el mismo día de su funeral, tienen lugar dentro y fuera de Irán. Digo claramente que estos disturbios y la inseguridad han sido planeados por Estados Unidos y el falso régimen sionista. Ellos planearon esto, así como sus agentes a sueldo con ayuda de algunos iraníes traidores en el extranjero. Ellos les ayudaron. Y como les decíamos, mientras tanto, en Irán continúa el movimiento desatado por la muerte de Mahsa Amini. Este lunes, una de las principales universidades de Teherán suspendió las clases presenciales después de que anoche fuera el escenario de nuevas manifestaciones y de más represión policial. Las organizaciones de derechos humanos afirman que más de 130 personas han muerto desde el 17 de septiembre, cuando iniciaron las manifestaciones que se han convertido en la mayor amenaza en años para el régimen de Teherán. Domingo en Teherán, la policía antidisturbios iraní se dirige a la Universidad Sharif, donde los estudiantes protestan contra el gobierno
Un manifestante ya detenido se encuentra atrapado en una moto entre dos agentes, uno de los cuales dispara a la cámara con lo que parece ser una pistola de pintura. En otro video en las proximidades de la universidad, los gritos de los manifestantes que huyen se mezclan con el sonido de los disparos. Las fuerzas de seguridad bloquean el campus y rodean a los estudiantes mientras intentan escapar de un aparcamiento. El mismo día, en la Universidad de Isfahan, en el centro de Irán, otra manifestación. Estudiantes iraníes rompen una puerta de entrada y huyen de los gases lacrimógenos. El presidente del Parlamento instó el domingo a la policía a tratar con dureza a los manifestantes, advirtiendo que el movimiento pretende ahora derrocar el régimen teocrático de Irán y que está afectando al estatus internacional del país. Nuestro enemigo estaba dispuesto a levantar muchas de sus sanciones, pero esas protestas le han animado a aumentar la presión sobre el pueblo iraní. Estados Unidos impuso sanciones a los dirigentes de las agencias gubernamentales iraníes y a la famosa policía de la moral del país. Las protestas comenzaron después de que la policía de la moral detuviera y supuestamente golpeara a Mahsa Amini, de 22 años, por llevar el pañuelo en la cabeza de forma incorrecta. Amini murió el 16 de septiembre mientras estaba bajo su custodia. La ONG Iran Human Rights afirma que más de 90 personas han muerto y más de 1.500 han sido detenidas. Vamos ahora con información de Brasil. A pesar de quedar en segundo lugar por detrás de Luis Inácio Lula da Silva, el actual mandatario Jair Bolsonaro salió reforzado de las elecciones de ayer. El presidente no solo obtuvo un mejor resultado del que le anticipaban las encuestas, sino que su partido liberal se convirtió en la primera fuerza en el legislativo. Marta Moya con los detalles. Mientras sus seguidores se encomendaban a Dios durante el recuento de votos, Jair Bolsonaro obtuvo el domingo, pese a su segundo puesto en la primera vuelta, una importante victoria. Por una parte, el presidente brasileño obtuvo unos resultados mejores de los que pronosticaban las encuestas en su carrera a la reelección. Pero su victoria legislativa fue otro de sus grandes alivios. En su cita con las urnas, la nación sudamericana renovaba los 513 asientos de su Cámara de Diputados y un tercio de los 81 escaños del Senado. El Partido Liberal, la formación del ultraderechista, logró hacerse con 99 asientos, frente a los 80 escaños que obtuvo la Federación de Partidos de Izquierda de Lula da Silva. En el Senado, un paisaje semejante, con los liberales de ultraderecha marcando la pauta con la mayoría. Además, Bolsonaro logró que figuras polémicas de su entorno lograran escaños, como el exministro de Salud Eduardo Pazuello, criticado por su gestión de la pandemia, el extitular de Medio Ambiente Ricardo Salles, famoso por su desmantelamiento de los órganos de control ambiental, o Sergio Moro, el juez que encarceló a Lula da Silva. Las expectativas del presidente ya eran altas al inicio de la jornada. Expectativa de victoria hoy, teniendo en cuenta los resultados en un momento difícil para el país en general y en estos 45 días de campaña. Ganamos en prácticamente todos los estados de Brasil y lo recibimos muy bien. Pese a todo, las encuestas de cara al balotaje siguen dando una mayoría al candidato del Partido de los Trabajadores, que se comprometió a reforzar su campaña las próximas semanas. Es lo siguiente, la lucha continúa hasta la victoria final. Ese es nuestro lema. Si Lula gana, eso sí, deberá enfrentarse a un poderoso legislativo opositor, que no se lo pondrá nada fácil. Un Congreso mayoritariamente ultraconservador, blanco y masculino. Las autoridades de Estados Unidos confirmaron 87 muertes provocadas por el huracán Ian y se prevé que el número de víctimas mortales continúe en aumento a medida que las fuerzas de rescate accedan a las zonas que permanecen incomunicadas. Mientras tanto, en Florida, el gobernador Ron DeSantis informó que el estado ya cuenta con un 93% de conexión eléctrica. Por otro lado, está previsto que el presidente Joe Biden visite las zonas afectadas en Florida el próximo miércoles. Rafael Pérez nos cuenta más. Aumenta la lista de los fallecidos por el paso del huracán Ian por territorio estadounidense. Las autoridades dieron a conocer que las víctimas se contabilizan en más de 80. El número puede aumentar a medida que las aguas se retrocedan de las zonas inundadas.
La mayoría de las muertes se concentran en el estado de Florida, donde continúan las labores de rescate en zonas incomunicadas. Las operaciones de rescate están en curso. Tenemos datos excelentes sobre las operaciones que se han llevado a cabo. Obviamente, si alguien llama al 911, acudirán y responderán a eso. Si alguien ha puesto algún tipo de mensaje que están en algún lugar y necesitan ayuda, lo harán. Según DeSantis, el 93% del territorio ya cuenta con energía eléctrica. Con el avance de la inspección de las autoridades locales, salen a la luz nuevas imágenes de la devastación. Los testimonios son igual de impresionantes. La dureza de los vientos marcaron a este residente en una isla de la costa oeste de la península. Teníamos ventanas de vidrio, ventanas corredizas en el Golfo que eran aptas para soportar hasta 240 kilómetros por hora, así que me sentí bastante seguro al estar tras ellas. Pero cuando el vidrio explotó y comenzó a romperse en el interior, y cuando el segundo juego de ventanas corredizas, que era la segunda barrera interior, cuando estallaron me di cuenta que esto era un problema. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitarán Puerto Rico este lunes y la Florida el miércoles. En la primera parada, cientos de miles de personas no contaban con electricidad 2 semanas después del paso de Ian por esa zona. Y vamos a cerrar con ciencia. El ganador del Premio Nobel de Medicina 2022 es para el genetista sueco Svante Paavo por sus descubrimientos sobre la evolución humana. Para entender la importancia de su contribución al conocimiento, nos acompaña nuestra especialista en ciencia y salud, Mar Romero Sala. Bienvenida, buenos días. Gracias, Rosa, buenos días. Mar, ¿qué hallazgos le han merecido a Paavo este reconocimiento para que todos lo podamos entender? Pues digamos que su gran aporte, el principal, es abrir la puerta a tener información genética de un ADN muy antiguo que se creía que el tiempo ya habría dañado, ¿no? Hasta ahora, hasta sus aportes, el único canal que teníamos para ver hacia el pasado eran las ropas, los restos de huesos, por ejemplo, la datación de carbono, y es como si de repente todos los científicos que estudian la prehistoria se les hubieran desempañado las gafas y han tenido acceso a toda esta cantidad de información genética que no tenían antes. De hecho, él fue el que secuenció el primer ADN neandertal. También descubrió una nueva especie de homínidos, los denisovanos, ¿no? en una cueva de Siberia, gracias a un pequeño hueso de un dedo. Sabemos que, por ejemplo, los neandertales se reprodujeron de forma bastante consistente con los Homo sapiens. Sabemos que lo mismo ocurrió con los denisovanos y que hoy en día compartimos todavía ADN con estas dos especies, ¿no? Así sean porcentajes bajos. También sus descubrimientos nos ayudan a entender las migraciones de los Homo sapiens y, en definitiva, ¿no? nos acerca a responder preguntas como cuál es nuestra historia, de dónde venimos y cómo nos diferenciamos hoy en día de nuestros antepasados con una exactitud que no teníamos hasta ahora. Y técnicamente, pero a niveles que lo podamos comprender, ¿cómo consiguió acceder a información genética tan antigua? Claro, lo que sucede es que muchas veces el ADN del núcleo de las células está muy dañado por el paso del tiempo y también puede llegar a contaminarse con bacterias u otros elementos externos. Entonces, lo que él hizo fue ir a buscar esta información genética, no en el núcleo del ADN, sino en el ADN mitocondrial, de las mitocondrias, que son como las centrales energéticas, digamos, de las células y que tienen parte de ADN, no tienen una información tan completa porque, por ejemplo, en este caso viene solo de la línea materna, pero es suficiente como para ir reconstruyendo y además hay muchas más mitocondrias, hay mucha más probabilidad entonces de encontrar alguno que esté en buen estado. Entonces, gracias a la intervención de este ADN mitocondrial, de nuevas técnicas también de secuenciación y, por supuesto, de rodearse también de un equipo muy potente, logró encontrar esta técnica que además sirve para secuenciar no solo ADNs de homínidos, sino también de plantas, de animales extintos, de patógenos antiguos, de todo lo que se nos pueda ocurrir. ¿Y sus hallazgos qué implicaciones tienen para entender nuestro día a día? Claro, porque parece que estemos hablando de cosas muy grandes, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, que eso no es que no tenga valor, pero sí tiene una aplicación en nuestro día a día. Por ejemplo, este porcentaje de herencia que nos dejaron los neandertales en nuestro ADN, que se calcula que es entre un 2%, 3, 1, 4, no está muy claro, pero digamos menos del 5%. Sabemos que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra respuesta inmune. En la pandemia de COVID-19 se explicaba, por ejemplo, qué personas, en parte, ¿no? podían desarrollar COVID grave gracias a si tenían estas variantes genéticas
genéticas heredadas de los neandertales o no. Lo mismo ocurre con la posibilidad de desarrollar esquizofrenia, artritis o niveles de colesterol altos en sangre. Y de hecho también, como curiosidad, en los países asiáticos todavía tienen una herencia de los denisovanos que, por ejemplo, la población tibetana todavía usa para poder respirar y vivir bien a grandes alturas. Entonces explica en muchos niveles cómo vivimos hoy en día. Mar, muchísimas gracias por esta explicación, por hacernos entender este Premio Nobel de Medicina 2022 para Svante Pääbo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros en France 24 y France24.com.